Bueno, vamos a orar, bien, para empezar, y vamos a terminar hoy el libro de Efesios, que llevamos varios meses ya, 4 o 5 meses mirando el libro. Hoy lo terminamos, es un poco de conclusión a la serie que hemos visto, pero enfatizándonos en la oración, porque así termina Pablo su epístola. Bien, vamos a orar y vamos a la palabra. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias por tu palabra, y pido ahora que nos ayudes a leer y estudiar la Biblia, pero pido que sea de provecho para cada uno, que me ayudes a mí a hablar claramente, y que todos salgamos de aquí hoy con mayor conocimiento de ti y mayor deseo de ser una iglesia que ora. Damos tantas gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, recordadme, si alguien puede, el libro de Efesios, ¿de qué trata principalmente? Hemos visto muchos temas, hay mucha variedad en el libro, ¿no? Pero ¿de qué es este tema principal que une el libro de Efesios? La iglesia. La iglesia, y específicamente, una iglesia unida por una cosa, adopción, ¿no? La iglesia unida por adopción. Adopción porque nosotros no nos ganamos el puesto en la iglesia, no nos ganamos la salvación por mérito nuestro, ni por las personas que somos, ni por lo que Dios sabía que íbamos a hacer en el futuro. Igual que un niño es adoptado sin haber hecho el niño mismo nada, pues nosotros, dice Pablo, fuimos adoptados a la familia de Cristo y formamos parte de la iglesia así, ¿no? Y eso es lo que nos une, viniendo de culturas diferentes, trasfondos diferentes, conocimiento diferente, somos unidos por eso, porque ninguno merece estar aquí. Y hemos visto entonces muchas aplicaciones. La semana pasada vimos la armadura de Dios, ¿qué esperaba Pablo para cada cristiano, ¿no? Que si somos parte de la iglesia, que todos formamos parte del equipo y nos vistamos como los soldados que Dios quiere que seamos, y trabajemos en equipo para cumplir con nuestra meta, ¿no? La meta es de llevar el evangelio al mundo, por eso estamos aquí. El texto son los últimos versículos, bien, vamos a ver del 18 al 24, pero he puesto para empezar el versículo 10, que sirve, esto es el principio de la frase que continúa con el por los demás, bien, continuamos en el 18, dice orando en todo tiempo, pero el versículo 10 es donde empieza la idea, así que empezamos con el versículo 10 otra vez. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Pero esto es cuando Pablo básicamente está resumiendo lo que ha dicho, siendo hermanos, viviendo en unidad. Más específicamente hemos hablado mucho de la sumisión mutua, la idea de ponernos no por encima de los demás, como funciona el mundo más o menos, sino por debajo de los demás, ¿no? Elevando a los demás y teniendo esta idea de servir a los demás. Teniendo esto en mente, ¿no? Si somos hermanos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Busca que Dios os ayude a cumplir los planes que tiene para ti y para mí. Bien. Nuestra meta al final es encontrar el plan de Dios y hacer su plan, ¿no? En glorificarle con las vidas que Él nos ha dado. Dios nos ha dado a todos cualidades diferentes, talentos diferentes, dones espirituales diferentes que no nos lo dio por accidente, ¿no? Dios nos dio las cualidades que tenemos para ser usadas en su servicio. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues fortaleciéndonos, y la idea es simplemente cogiendo fuerza de Dios. Solos, imposible. Cogiendo fuerza de Dios podremos llegar a cumplir lo que es su plan para nosotros, ¿no? Es lo que dice, en el poder de la fuerza de Dios. No es la idea de hacer un montón de flexiones espirituales y hazte fuerte. Es coge de la fuerza de Dios, porque Él es el que te empodera para cumplir su plan, ¿no? Entonces, fortaleceos, dice, entonces, empezando con el texto para hoy, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay mucho aquí
para ir viendo. Básicamente, esto en el griego Pablo está diciendo, usa la misma palabra, en todo tiempo, orando por todo y suplicando por todo, es la idea. O sea, vuestras vidas enteramente dedicadas a la oración, es lo que dice. Es curioso, ¿no? Pensamos más en la acción que en la oración, pero teniendo en cuenta esta idea de que realmente si vamos a cumplir algo, si vamos a hacer algo para Dios, tiene que ser a través de la fuerza de Dios. Es lógico que sea tan importante la oración. La oración es, al final, nuestro contacto con Dios, nuestra vía personal con Dios. Y es a través de la oración que vamos a ser fortalecidos. Es lo que decía Pablo. Orando, entonces, en todo tiempo, en todo momento. La idea es no orando cuando toca el miércoles o cuando tienes tu momento diario donde igual te centras específicamente en la oración, sino es tener un espíritu de oración a lo largo del día. Obviamente no estás teniendo una conversación activa con Dios constantemente o no podrías hacer ninguna otra cosa más, ¿no? Pero la idea de estar en toda decisión, en todo momento, enchufado o pensando en cómo lo haría Dios, con la puerta abierta. Si creo que era esta semana, a veces menciono este grupo de pastores que estoy en un grupo en Facebook que hay miles de pastores ahí que hablan y una pregunta, y salen preguntas súper curiosas. Uno estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo hago esto viniendo a una iglesia más grande donde el pastor tenía su despacho en la iglesia y trabajaba en la iglesia y así, ¿no? ¿Cómo hago? Porque quiero tener la puerta abierta de mi despacho, pero si lo dejo abierto entran todos y no puedo hacer nada, no puedo preparar mensajes, no puedo hacer nada. Y era todos dándole consejos, no sé si o sea, ¿cuánto tiempo dejarlo abierto? ¿Cuánto tiempo dejarlo como abierto un centímetro? Para que la gente entienda que si es importante puedes abrir y a veces hay que cerrarlo y concentrarte, decían. La idea con Dios, tener puerta abierta todo el rato, para que en cualquier momento, en cualquier decisión, con cualquier necesidad, puedas pedirle ayuda. Es la idea, ¿no? Yo, como digo, no tengo despacho, tengo el WhatsApp abierto en todo momento, creo. Lo que pasa a veces está en silencio, así que igual no respondo, pero la idea, yo quiero estar disponible en todo momento, pero la realidad de la vida es que no se puede, ¿no? Hay otras cosas y trabajo y hay otras responsabilidades de por medio, así que tiene que ser a veces puerta medio cerrada, pero con Dios no. La idea es la puerta de la oración abierta en todo momento, donde simplemente en un pensamiento pues estás ya en comunión con Dios para que Él te ayude. Esa es la idea. En todo tiempo, con toda oración y súplicas son peticiones. Lo que pensamos en la oración principalmente con un tiempo donde pedimos ayuda a Dios, pero no está para nada limitada la oración a pedir cosas de Dios, ¿no? La oración es comunión con Dios, es conversación, así como si tienes conversación con tu esposa o tu marido, la conversación no es simplemente pedir, o sea, es comunión, es la idea de conocer y hablar. Y eso es la oración. Súplica, por supuesto, es parte de eso. Orando con toda oración y súplica, o sea, orando por todo. No tomes ninguna decisión sin orar. La idea, ¿no? En el Espíritu, bien, a través del Espíritu Santo, lo que nos une como cristianos es el Espíritu Santo. Y aquí la idea es orar por lo que es el plan de Dios. Yo creo que está bien orar por cosas que sean materiales y no tengan mucho valor espiritual también, pero esas son secundarias, desde luego. La idea es principalmente pues, estar pidiendo a Dios ayuda para hacer su plan, hacer las cosas que Él quiere para nosotros. Dice, velando en ello. Esto yo creo que Pablo está pensando aquí en cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní y os acordáis que Jesús le dijo a los discípulos, estad conmigo un rato, orar y velar conmigo, manteneros despiertos. Y curiosamente, ¿no? Vemos que los discípulos estaban cansados. Me imagino que
estaban en tiempos de la fiesta de Pascua, estarían muy, muy, muy cansados y todos lo sabemos lo que es intentar hacer algo, concentrarse estando cansados, muy difícil. Y los discípulos, todos los 12, incapaces de hacerlo, o los 11, ¿no? Bueno, esto es la idea de la disciplina. ¿Bien? Al final, Jesús estaría más cansado que ninguno de los discípulos y Jesús sí que estuvo velando toda la noche, ¿no? ¿Por qué? Pues disciplina, por la urgencia que le daba a la oración, ¿no? Era más urgente incluso que dormir. Pues velando, perseverando, dice aquí abajo, ¿no? Velando en ello con perseverancia, esforzándonos en oración, no orando como cuando nos apetezca o cuando nos antoje o cuando pues, nos parezca tan importante que hay que orar, ¿no? Sino que la oración sea lo primero, es toda decisión hecha en oración, en comunión con Dios. Eso es lo que aconseja Pablo, es lo que nos está diciendo, ¿bien? Recuerda, esto no lo digo yo como si así es como vivo yo, ¿no? Esto me lo predico a mí mismo como a vosotros. Esto es lo que dice Pablo. Así es como deberíamos vivir. No sé si alguno me dice, pues sí, así es como vivo yo. A mí me falta, ¿bien? O sea, yo creo que todos entendemos que aquí hay que mejorar. Con toda perseverancia y súplica. ¿Y por qué oramos? Oramos por muchas cosas, ¿no? Pero aquí Pablo dice, enfocándose en los santos, que es lógico, ¿no? Porque todo el libro hemos estado hablando de la unidad como iglesia. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Bueno, entre otras cosas, desde luego, oramos por los de la iglesia. Oramos por nuestros hermanos, ¿bien? Eso es una parte integral, absolutamente necesaria para la unidad en una iglesia, es estar orando los unos por los otros. La iglesia, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? La iglesia no es simplemente un sitio donde voy, entro por mi cuenta, no hablo con nadie, entro, recibo la instrucción que sea, me acerco a Dios, lo que sea, y salgo, ¿no? Nadie lo hace aquí, ¿no? Pero la idea de hoy en día, mucha gente cuando está caminando, pues va con los auriculares, yo lo hago también, ¿no? Con los auriculares puestos, vas por la calle, estás en tu propio mundo, haciendo tus propias cosas sin interactuar. Así no es la iglesia. Así no debería ser. No deberíamos simplemente entrar, sentarnos y salir porque es algo personal. No, la idea aquí es, vamos a la iglesia porque necesitamos ayuda de los demás, pero para ayudar a los demás, ¿no? Esta idea de trabajar en equipo, y eso se refleja en lo que dice aquí Pablo, orando por los demás. No puedes orar por tus hermanos si no conoces a tus hermanos. Bien, o sea, tienes que mantener relación con los hermanos para poder ayudarles en oración y para que te ayuden a ti en oración también, ¿no? Es, bueno, simplemente imposible desconectar la oración de la unidad de iglesia. Y ya sabéis que los miércoles tenemos la reunión de oración. Yo sé que gente trabaja, en nuestra cultura simplemente no hay momentos en la semana donde todos puedan estar libres a la vez y todos puedan unirse en una cosa porque tenemos todos horarios muy complicados, ¿no? Pero os animo desde luego, si no puede ser en el momento del miércoles, pues por lo menos en los momentos que tengas durante la semana, pues estate atento a la lista de peticiones, haz lo que puedas, ¿no? Para conocer las peticiones de los hermanos y estar orando por tus hermanos, porque simplemente es eso lo que dice aquí Pablo. Dice, orar por los hermanos y también, segunda cosa, dice, orar por mí. A fin de que, y mira cuál es la petición de Pablo, recuerda, lo dice ahora en el próximo versículo, pero ¿dónde está Pablo cuando escribe Efesios? Está en la cárcel, o sea, no está con mucha calidad de vida en estos momentos. Está escribiendo sin libertad, bien, seguramente encadenado a un soldado romano en todo momento. Dice, ora por mí, no ora o no pide que oren por libertad.
que le saquen de la prisión, de que le vaya bien todo el jaleo que tiene legal con los judíos, que le den libertad y todo esto. No ora por eso, pide, ora por mí a fin de que, esto es largo pero está diciendo una cosa, ¿no? Al abrir mi boca me sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Misterio, ya hemos usado varias veces esa palabra aquí en el libro de Efesios, estamos hablando simplemente de algo que es tan maravilloso, ¿no? El tesoro del Evangelio. Y fíjate que nos está diciendo, Pablo es el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo es de las personas que dices, pues, el mejor ejemplo de denuedo para hablar del Señor, no hay mejor ejemplo que Pablo, igual Jesús mismo y después Pablo, ¿no? Pero Pablo mismo, pues, sí, orando por eso, que tenga más valentía, más denuedo. Y realmente, fíjate que no está diciendo orad por mí, es orad que Dios obre a través de mí, ¿no? Que me sea dada palabra, ¿por quién? Por Dios, para ser útil y ser eficaz pronunciando el Evangelio. Ni siquiera es una oración directamente por Pablo, es básicamente que Pablo sea un recipiente bueno del Espíritu Santo, ¿no? Que Dios tenga libertad de obrar a través de Pablo, ¿no? Que no estorbe Pablo lo que Dios quiere hacer en él, es la idea. Y eso, bueno, requiere humildad, nos demuestra un poco de quién es Pablo y qué es su deseo mayor, el Evangelio, y ser útil para el Evangelio. Y desde luego nos sirve de buenísimo ejemplo de cómo orar por los hermanos. Obviamente hay muchas necesidades por las cuales orar. No digo que no oremos por otras cosas, por supuesto. Pero Pablo, como digo, aunque esté en la cárcel, aunque esté en una situación terrible, ¿cuál es su petición? Por encima de ninguna otra, es simplemente que sea fiel y que pueda compartir con denuedo el Evangelio. Eso, pues, si oráis por mí, eso es lo que quiero yo también, ¿no? Otras necesidades tengo, pero quiero que el Señor me use para ser, al final, un testigo fiel del Evangelio, porque eso es lo más importante que hay en mi vida. Y así es como debemos orar por los demás también. Me acordaba en Hechos capítulo 12, tenemos a Pedro, no era Pablo en este caso, no era Pedro que estaba en la cárcel, y tenemos una reunión de oración de la iglesia. Están todos en una casa orando por Pedro. ¿Y que están orando? Están orando que sea libertado. Si no recuerdo mal, dice que estaban orando por su libertad, ¿no? Que, como digo, no está mal orar por eso, aunque Pablo lo enfoca en otro sitio, ¿no? Y lo curioso, ¿no? Están orando por su libertad. ¿Y qué pasa? Cuando un ángel les saca de la cárcel y aparece, pues, están completamente confundidos porque estaban orando y no se esperaban la respuesta tan rápida, supongo, ¿no? Porque llega Pablo a la puerta y se confunden un montón porque no entienden cómo puede estar Pablo si está en la cárcel. Como digo, oramos por peticiones específicas, ¿no? Y cuando oramos los miércoles, pues tomamos peticiones específicas para cada uno. Pero si no sabes una necesidad para cada hermano, si nadie ha levantado la mano y dice, pues esto es lo que necesito en oración, lo más importante, si es una persona que está queriendo servir a Dios, hacer lo correcto, lo más importante es igual para todos, orar que seamos útiles en nuestro rol aquí de dar el Evangelio, ¿bien? Si no sabes cómo orar por tu hermano, pues pide eso, ¿bien? Que al final no vas a ir mal pidiendo que Dios le ayude a ser un fiel testigo. Dice Pablo, continúa, ¿no? Hablando de esta idea de que sea fiel y que tenga libertad, o que Dios tenga libertad para hablar el Evangelio a través de él. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo dice que él es embajador del Evangelio. Embajador, sabemos todo lo que es, ¿no? Uno que vive en otro país, no es ciudadano de ese país, es ciudadano de su país de origen, ¿no? Vive en este país como representante del país original, ¿no? Y nosotros así estamos aquí en el mundo. No somos, si somos cristianos, si somos parte de la iglesia, no somos ciudadanos
de este mundo, somos ciudadanos del reino del cielo y vivimos aquí como embajadores con un propósito, ¿no? Representar a nuestro país de origen, o nuestro país no de origen, de nacionalidad o de ciudadanía. Pablo dice, yo soy eso, embajador, aunque esté en cadenas, no importa, él sigue siendo representante del cielo. Dice que con denuedo, otra vez esta idea de que no tenga miedo. Yo no creo que Pablo tuviese mucho miedo, ¿eh? Por lo menos lo que vemos de él en el Nuevo Testamento no parece ser una persona con mucho miedo. De todas formas, yo creo que todos seguimos con la necesidad de tener más facilidad o más libertad de hablar del Evangelio. Yo creo que todos podemos orar por más denuedo, más valentía, para al final no ser distraídos por el mundo que servimos, sino a recordar y a vivir constantemente como embajadores, ¿no? Como ciudadanos del cielo. Que con denuedo hable de Dios. ¿Cómo debo hablar? Que al final es su propósito, es su rol como embajador. Bien, y ahí realmente termina lo que es la lección o la aplicación aquí en Efesios. Quedan, creo que son 4 versículos que los leeremos y resumiremos un poquito, pero bueno, básicamente ahí termina el estudio de Efesios. Bien, Pablo animando a la iglesia de Éfeso en muchas cosas, ha hablado de muchas aplicaciones diferentes, ¿no? Pero terminando en esta nota de, por favor, orar, ¿bien? Porque una iglesia unida es una iglesia que ora. Oramos por los miembros, Pablo dice orar por mí. Los miércoles también cuando nos reunimos, pues cuando tengo noticias de los misioneros que apoyamos, que son poquitos, pero los que apoyamos, pues intento mantener informados todo lo posible de lo que están haciendo y de cómo va su ministerio, simplemente para que podamos orar mejor por ellos, ¿no? Y así termina Pablo los últimos versículos de Efesios, que como digo, aquí los leeremos rápidamente. Pablo dice para que también vosotros sepáis de mis asuntos. ¿Os acordáis? Pues vivimos en época, hace 2000 años, pues se comunicaban o con cartas o muchas veces simplemente con un mensajero, ¿no? Y aquí pues Pablo mandaría testimonio a través dice aquí Tíquico, ¿no? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, el que se supone entregó esta carta que estamos leyendo hoy a los Efesios. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, ¿no? Para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Se supone que normalmente no tengo tanta experiencia en ello, ¿no? Pero se supone que si uno está en la cárcel, los que le consuelan al de la cárcel son los de fuera, ¿no? Pablo dice, para que Él os consuele a vosotros, para que no os preocupéis por mí, que estoy en la cárcel, ¿no? Curioso cómo piensa Pablo. Pero Pablo está simplemente hablando de cómo pueden estar al tanto de lo que Él está haciendo, de lo que Dios está haciendo a través de Él, para poder orar por Él, porque al final eso fue de eso estaba hablando, ¿no? Para que sepáis lo tocante a nosotros, lo que me está pasando, y que Tíquico os pueda consolar, para que no os preocupéis por mí, es la idea. No os preocupéis por mí, estoy en la cárcel, pero estoy bien. Orar por mí es más para que tenga más valentía de testificar, ¿no? Y termina 23. Paz sea a los hermanos. Esto es simplemente la salutación de Pablo del final, ¿no? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Podríamos pasar un montón de tiempo aquí en estos versículos también, ¿no? Pero lo dejo simplemente aquí a modo de resumen. Lo que desea Pablo para la iglesia, pues es eso. Paz, amor y fe, todos estos van muy relacionados con esta idea de unidad en la iglesia. Se ve que Pablo si estaba preocupado por la iglesia, estaba preocupado porque fueran más unidos. ¿Bien? Si habéis estado, en nuestra iglesia, y yo creo que en cualquier iglesia que igual hayáis conocido cualquiera en otras partes, siempre debería haber más unidad. Una iglesia está compuesta por pecadores, la iglesia está compuesta por personas con problemas, personas
que necesitan crecer, necesitamos crecer, y por lo tanto es natural que haya conflictos y haya ausencia de unidad en una iglesia, ¿no? Toda iglesia pues necesita más unidad, necesita crecer. Al final eso es lo que Pablo quiere para los efesios. Y quizás, no sabemos detalles, ¿no? Pero quizás en la iglesia de Efesios habían problemas, quizás habían facciones, grupitos, un grupo aquí de amigos o aliados en la iglesia y otro grupo y igual no se relacionaban bien, o las cosas que pasan en cualquier iglesia o en cualquier grupo, ¿no? Pablo, su meta, su deseo para la iglesia de Éfeso fuera que fueran más unidos. Entonces eso es lo que sea, ¿no? Paz a los hermanos, amor con fe, al final, si nos amamos, eso es lo que une, el amor es lo que rompe barreras y une a gente, y fe es, o sea, todos estamos, si venimos a la iglesia, venimos con el mismo propósito, tenemos todos por estar aquí, ¿no? Nuestra fe en Dios, nuestra confianza en la verdad. Venimos aquí porque lo que nos une es nuestra confianza en Dios. Dice, todas estas cosas para vosotros, ¿no? De parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y eso al final, otra vez, es lo que define al cristiano, ¿no? Lo que debería. Todos necesitamos aprender a amar más, ¿no? Pero al final lo que nos une es el amor al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. La gracia sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y eso es lo que eso es lo que Pablo espera para la iglesia de los Efesios. Y así termina el libro de Efesios. Entonces, para resumir o para concluir un poco, Pablo, el último consejo que da, quizás el más importante, simplemente por donde lo deja en la epístola, ¿no? Pero lo último que quiere y espera para la iglesia de Éfeso es que aprendan a orar mejor, que sean más unidos en oración también. Y eso es mi deseo para nuestra iglesia también. Yo creo que lo necesita toda iglesia, es aprender a ser más unidos en oración. Pero si os puedo dejar con una aplicación, un pensamiento para llevar a casa, pues es lo que dice Pablo, ¿no? Debemos de aprender a orar más. Somos una iglesia de personas necesitadas, todos tenemos necesidades grandes. O sea, ya conocéis, los que conocéis a los demás hermanos, pues vais conociendo, hay necesidades grandes, físicas y espirituales. Pero somos personas con muchas necesidades, hay que orar. Eso es imprescindible en una iglesia. Si vamos a ser unidos y si vamos a cumplir con nuestro propósito de dar el Evangelio a nuestra ciudad y alrededores, tenemos que estar unidos. Una iglesia que no está unida es una iglesia que no sirve, ¿no? Que no tiene impacto a su alrededor. Y una de las cosas que nos puede unir, que nos debe unir, es eso, la oración. Así que os animo, bien, orar los unos por los otros, orar por mí, orar por los demás hermanos, y también ser abierto a abrirse o comunicar con los demás para que oren mejor por ti. O sea, va en ambos sentidos, ¿no? Ser una persona abierta a que te ayuden en oración, ¿no? A veces somos pues, personas muy privadas o somos personas que nos gusta nuestra intimidad y queremos hacerlo solos, pero así no funciona la iglesia, ¿no? Entender que estamos aquí para ayudar y para ser ayudados a través de la oración. Bien, y yo creo que con eso vamos a terminar. Vamos a terminar orando y que el Señor nos ayude a hacer lo que nos dice Pablo. Bien, vamos a terminar. Nuestro Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado estudiándola. Pido, Señor, que nos ayudes a no solo aprender con la cabeza, sino pues eso, a ponerlo en práctica. Ayúdanos a aprender a orar más como iglesia, a valorar la oración, a ponerle prioridad. Ayúdanos a ser una iglesia que ora. Damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, lo que sigues haciendo, y pido que nos ayudes a glorificarte
y a crecer en todo. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.